En su lecho de muerte, mi marido engañó a mi padre para que firmara un testamento con el que le robó los 2 millones de euros que constituían todo el patrimonio de mi padre. Apenas mi padre exhaló su último aliento, mi marido se giró y me echó de casa, obligándome a irme con las manos vacías. «Lárgate de aquí ahora mismo», me dijo. Sonreí con frialdad y me di la vuelta para marcharme, porque él no tenía ni idea de que mi padre me había dejado una última jugada maestra. Mi nombre es Inés. Si hoy notan mi voz un poco rota, entiendan que hay heridas que no están en la piel. Están en la forma en que recuerdo una noche en el hospital, la noche en que mi padre dio su último suspiro, y mi marido se quitó la máscara de hombre bueno en la que yo había creído durante 3 largos años. El olor a desinfectante en la unidad de cuidados intensivos era tan fuerte que me hacía llorar los ojos. En el techo una luz blanca y fría parpadeaba, como si contara cada segundo que pasaba. Mi padre, Arturo, yacía allí, tan delgado que su mano parecía solo un conjunto de huesos cubiertos de piel. Me senté al borde de la cama, agarrando su mano con fuerza, temiendo que si la soltaba por un instante, se iría para siempre. «Papá, estoy aquí», le susurré, tratando de mantener la voz firme, pero con un nudo en la garganta que se sentía como una piedra. Él no respondió de inmediato. Solo se oía el pitido monótono del monitor cardíaco, a veces constante, a veces ralentizándose peligrosamente. El médico acababa de decirme que la familia debía prepararse para lo peor, que estaba muy débil. Cada palabra fue como una puñalada. Pero yo me aferraba a la esperanza, esa clase de esperanza irracional que siente una hija mientras aún puede oír la respiración de su padre. Justo a mi lado estaba mi marido, Javier, sentado en una silla de plástico azul, con aspecto cansado y los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. De vez en cuando me ofrecía un pañuelo o me ponía una mano en el hombro, dándome palmaditas de consuelo. «Inés, no te derrumbes. Papá saldrá de esta», susurraba, con un tono que sonaba lleno de compasión. En ese momento, le creí ciegamente. Después de 3 años de matrimonio, todavía pensaba que me había casado con un hombre decente. Javier no venía de una familia rica, pero era un hombre encantador, salamero, y siempre sabía qué decir. En cada cumpleaños o festividad, le traía regalos a mi padre, llamándolo suegro con una dulzura que derretía a cualquiera, y refiriéndose a sí mismo como tu hijo. Mi padre, un hombre de negocios hecho a sí mismo, dueño de una pequeña pero próspera constructora, era un tipo duro, pero se ablandaba ante aquel yerno que repetía constantemente: «Te quiero como a un padre». Todos a nuestro alrededor elogiaban lo buen yerno que era, y mi corazón se llenaba de orgullo. Durante los días que mi padre pasó en el hospital, Javier estuvo allí más que cualquier otro pariente. Le llevaba la comida, recogía sus medicinas, hablaba con los médicos y se pasaba horas al teléfono en el pasillo, organizándolo todo. A veces, yo caía rendida de agotamiento en una silla y él me cubría con su chaqueta, diciendo: «Duerme, cariño. Yo vigilo». ¿Quién iba a imaginar que todo aquello era solo el preludio del desastre? Esa tarde, sobre las 7, mi padre abrió los ojos de repente. Me miró durante un largo rato, como si quisiera decirme algo pero no tuviera fuerzas. Me incliné sobre él. «Papá, dime, te escucho», le susurré. Sus labios temblaron, y su voz salió como un hilo apenas audible. Pude entender 2 palabras sueltas. «Inés, patrimonio». Me sobresalté, no por el dinero, sino porque comprendí que estaba pensando en mi futuro. Llorando, negué con la cabeza. «No te preocupes por eso, papá. Solo te necesito a ti». Pero Javier, al oír la palabra patrimonio, cambió la mirada. Fue un cambio fugaz, tan rápido que, si no lo hubieras estado mirando directamente, habrías pensado que era tu imaginación. Se levantó de inmediato, se acercó a la cama y tomó la otra mano de mi padre. Su voz era suave como la miel. «Suegro, no te preocupes. Inés me tiene a mí. Cuidaré de ella toda la vida. Lo que es tuyo será de ella. Yo solo lo administraré, déjamelo todo a mí». Mi padre miró a Javier, sus párpados pesados. Quería hablar, pero su respiración se entrecortaba. Javier no esperó, se giró hacia mí, fingiendo una urgencia nacida de la preocupación. «Inés, tenemos que dejar los papeles en regla ahora. Tu padre está muy débil. Llamaré a un abogado para que redacte un testamento en condiciones. Así evitaremos problemas en el futuro». En ese momento yo era una persona sin energía, con la mente nublada y el corazón latiendo al ritmo de la frágil respiración de mi padre. Pensé, ingenuamente, que tener los papeles en regla era lo correcto para evitar complicaciones. Y confié aún más en Javier porque me dijo: «Todo esto es para protegerte, mi amor». Hizo una llamada y, menos de media hora después, un hombre con un traje impecable y un maletín entró en la habitación. Javier lo presentó como el señor Roca.
Asentí con la cabeza, sin soltar la mano de mi padre. El señor Roca hizo un par de preguntas rápidas, abrió su maletín y colocó unos documentos en una mesita junto a la cama. Javier se inclinó sobre mi padre, susurrándole al oído: «Papá, solo tienes que poner tu huella. Ya le he pedido al señor Roca que lo prepare todo. Firma y descansa tranquilo». Sentí un escalofrío. ¿Prepararlo todo? ¿Qué significaba eso? Pero no tuve tiempo de preguntar. En ese instante mi padre sufrió un ataque de tos violento. Su rostro se volvió pálido, sus labios morados. Grité, llamando a los médicos, mientras Javier, con una rapidez pasmosa, tomó la mano de mi padre y la guió hacia el papel. Mi padre no tenía fuerzas para leer, y yo no tenía la lucidez para hacerlo. En cuestión de segundos, la huella de su pulgar, manchada de tinta roja, quedó estampada en la hoja blanca. El señor Roca dobló los papeles, asintió como si hubiera completado una tarea rutinaria, y se fue. Javier soltó un suspiro de alivio, y me llevó al pasillo para que papá descanse. Apoyada en la pared, con el corazón desbocado, sentí un frío recorrer mi espalda. Seguí repitiéndome a mí misma que Javier había hecho lo correcto, que era un buen hombre, que me quería. Me lo repetía como un mantra, como alguien que se aferra a un salvavidas para no hundirse. Pero apenas 10 minutos después, los médicos entraron corriendo en la habitación, gritando órdenes. Corrí detrás de ellos. Vi a mi padre tomar una última y profunda bocanada de aire, y luego, el silencio. Por un momento, creí que me había quedado sorda, que estaba ciega. Esperé a que abriera los ojos, a que me regañara por llorar. Pero no. La línea en el monitor se convirtió en una recta plana y desalmada. «Lo siento mucho», dijo el médico. Me derrumbé sobre su cuerpo, llorando como si me hubieran arrancado el corazón. La mano de mi padre se enfriaba poco a poco en la mía. «¡Papá!», grité una y otra vez. Pero solo las 4 paredes me respondieron, y fue en ese preciso instante cuando Javier se irguió. No me abrazó, no me consoló. Sacó la carpeta con los documentos de antes, se acercó y me la arrojó a los pies como si fuera basura. «Firma aquí, Inés, y escucha bien. Todo el patrimonio de tu padre, el dinero, la empresa, las propiedades, unos 2 millones de euros. Me lo ha dejado a mí». Me quedé helada. Las lágrimas se congelaron en mis mejillas. «¿Qué estás diciendo?». Miré a Javier, incapaz de creer que el hombre que tenía delante era mi marido. Él sonrió con desdén, una sonrisa desprovista de toda ternura. Era cruda, fría y llena de desprecio. «Tu padre confiaba en mí. Tú no te enteras de nada. Y ahora, te lo diré sin rodeos. Recoge tus cosas y lárgate de casa». Con lo puesto, levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Cada palabra era como una bofetada. «¿Me estás echando?», pregunté, con la voz rota. Javier se encogió de hombros. «Claro. ¿O prefieres quedarte de parásito? Venga, lárgate de una vez». Dicen que cuando el dolor es demasiado grande, lloras. Pero, extrañamente, dejé de llorar. Temblaba, pero no de miedo. Temblaba porque una imagen apareció de repente en mi mente. Una tarde, 2 semanas antes, mi padre me había tomado de la mano y había metido en el bolsillo de mi chaqueta un objeto pequeño y frío. Una pequeña memoria USB de color negro. «Inés», me dijo en voz muy baja, «guárdala bien, que nadie sepa que la tienes. Cuando llegue el momento sabrás qué hacer». En aquel entonces, no entendí nada. Le pregunté, pero él solo negó con la cabeza, con una mirada triste, como si ya hubiera visto lo que iba a pasar. Ahora, de pie en esa habitación de hospital, escuchando a Javier echarme como a una extraña, de repente lo comprendí todo. Mi padre se había preparado. Me sequé las lágrimas, me levanté, y lentamente, me puse la chaqueta y recogí mi bolso. Al verme tan callada, Javier se regodeó. «Así me gusta, que seas razonable», dijo, como si me estuviera perdonando la vida. Me giré para mirarlo por última vez. Sin gritos, sin súplicas. Solo una sonrisa tan fría que me sorprendió a mí misma. «Javier, no cantes victoria tan pronto», dije lentamente. «Hay cosas que tienes en la mano, pero que no estás seguro de poder conservar». Él soltó una carcajada. «¿Y en qué te basas para decir eso?». No respondí. Solo apreté con más fuerza mi bolso, donde la memoria USB de color negro reposaba en silencio, como una daga bien escondida. Salí de la habitación. El viento helado del pasillo me golpeó en la cara. Oía a Javier insultándome a mis espaldas, pero a cada paso que daba, mi espalda se erguía más. Sabía que mi vida acababa de ser arrojada al abismo, y también sabía que, desde ese mismo abismo, iba a empezar a darle la vuelta a todo. Salí del hospital con el frío del atardecer pegado a la piel.
El viento me azotaba la cara, como si quisiera abofetearme con las mismas palabras que Javier acababa de pronunciar. Fuera, en la calle, el tráfico seguía su curso ruidoso. La gente reía, compraba churros en un puesto ambulante y se movía con prisa, como si un hombre no acabara de morir en el piso de arriba. Me quedé inmóvil un instante, agarrando con fuerza el asa de mi bolso. Dentro, la memoria USB negra que mi padre me había dado. No entendía cómo podía estar tan tranquila. Quizás porque todas mis lágrimas se habían agotado en el momento en que mi padre cerró los ojos. Desde el instante en que Javier me arrojó aquel testamento a los pies, solo quedaba en mí una cosa, una lucidez helada. Cogí un taxi para volver a casa. Durante el trayecto, miré por la ventanilla. Las luces de la ciudad se extendían como manchas borrosas, pero en mis ojos, todo parecía cubierto por una capa de escarcha. Recordé la casa que mi padre nos compró a Javier y a mí después de la boda. «Esta casa es un empujón para que empecéis», dijo entonces. «Un matrimonio tiene que saber construir juntos». Yo me sentí la mujer más feliz del mundo, pensando que mi padre me quería con locura. Pero ahora, pensándolo bien, quizás también quería poner a prueba a Javier. Un hombre, cuando vive bajo tu mismo techo, tarda en mostrar su verdadera cara. Y yo, ingenua de mí, creí que con amor bastaba. El taxi se detuvo frente a la puerta. Justo cuando bajaba, mi teléfono vibró. En la pantalla ponía mamá. Sentí una opresión en el pecho. Mi madre había muerto hacía muchos años. Quien me llamaba mamá era mi suegra, Isabel. Vivía en el pueblo y rara vez venía a la ciudad, pero siempre decía que me quería como a una hija. Respiré hondo y contesté. «Inés, hija, ¿cómo está tu padre? Javier me ha dicho que estaba muy mal». La voz de Isabel al otro lado sonaba apremiante. Guardé silencio unos segundos antes de decir la verdad, intentando que no me temblara la voz. «Ha fallecido, mamá». Al otro lado, se hizo el silencio, seguido de un fuerte suspiro. «Dios mío, pobre Arturo, ¿dónde estás ahora?» «Acabo de llegar a casa», respondí. Isabel habló deprisa, en un tono que era mitad pregunta, mitad orden. «¿Y Javier?» «Me ha dicho que subirá en un rato». «Quédate ahí tranquila, no vayas a hacer ninguna tontería, ¿me oyes?» Sonreí con amargura para mis adentros. ¿Una tontería? ¿Qué era una tontería? ¿Llorar? ¿Montar un escándalo? ¿O enfrentarme a su hijo? No dije nada de eso, solo respondí sí, y colgué. Sabía que mi vida acababa de entrar en una nueva fase, una en la que las palabras te quiero como a una hija pronto revelarían su verdadero significado. Abrí la puerta de casa. Estaba oscura y fría. El olor a incienso del improvisado altar para mi padre, que aún no habíamos tenido tiempo ni de encender, flotaba en el aire. Miré a mi alrededor. Cada objeto tenía la huella de mis manos, el jarrón con las flores que yo había puesto, las cortinas que yo había elegido, el mantel que yo había lavado, pero ahora todo me resultaba extraño, como si yo fuera una simple inquilina en la vida de otra persona. Saqué una maleta y abrí el armario para coger algo de ropa. No pensaba recogerlo todo, como me había ordenado Javier. Solo cogía lo que era mío. Recordé un consejo que mi padre me dio hace años. «Hija, una mujer debe cuidar su honor y su corazón, pero también debe tener siempre una vía de escape». En aquel momento, me reí y le dije que se preocupaba demasiado. Ahora entendía que no se preocupaba demasiado, simplemente veía las cosas mucho antes que yo. Estaba doblando una camisa cuando la puerta se abrió de golpe. Javier entró, seguido de Isabel. Ella llevaba un abrigo grueso y tenía la cara tensa como la cuerda de un violín. Javier me miró con aire de suficiencia, como si fuera el dueño del mundo. «¿De verdad que estás haciendo las maletas?», preguntó, con un tono displicente. No lo miré. Seguí doblando mi ropa. «Es lo que querías, ¿no?». Isabel se acercó, miró la maleta y alzó la voz. «Inés, ¿qué estás haciendo? ¿Con tu padre de cuerpo presente? ¿Te vas a ir de casa? ¿Qué va a decir la gente?». Levanté la vista. Por un momento quise preguntarle si sabía que su hijo acababa de echarme, pero no lo hice. La miré directamente y dije, en voz baja pero clara: «Mamá, no quiero montar una escena. Javier ya me lo ha dejado todo muy claro». Isabel se giró hacia su hijo. «¿Qué le has dejado claro? A ver, cuéntamelo». Javier sonrió con suficiencia. «Mamá, ya se lo he dicho a Inés. El testamento de mi suegro me lo deja todo a mí. A partir de ahora, yo me encargo de todo. Inés ya no tiene por qué estar aquí. Si se queda, solo traerá problemas». Isabel me miró, con unos ojos afilados como cuchillos. «Inés, ¿lo has oído? Tu padre quería a su yerno y le ha dejado todo. Es una bendición para nuestra familia. Como su mujer, tienes que entenderlo».
Cuando una mujer se casa, sigue a su marido. Si el marido provee, ella disfruta. No hay por qué hacer un drama de esto. Cada palabra era un puñal. No me dolía que me regañara. Me dolía darme cuenta de que, durante años, sus palabras dulces solo habían sido una capa de azúcar para ocultar el cálculo y la codicia de esa familia. Respondí manteniendo la calma. Tienes razón, mamá. Si el marido provee, la mujer disfruta. Pero Javier me está diciendo que me vaya con las manos vacías. Así que, ¿de qué voy a disfrutar yo? Javier frunció el ceño y me espetó. Inés, no hables así delante de mi madre. Isabel intervino al instante, con voz chillona. ¿Así es como una nuera le habla a su suegra? Inés, recuerda que al casarte con Javier, te casaste con toda esta familia. Tu padre ha muerto. ¿Quién te va a apoyar ahora? Venga, escucha a tu madre y firma los papeles para que todo quede zanjado. Javier ya ha dicho que te dará algo de dinero para que te vayas al pueblo y empieces de nuevo. Solté una carcajada, pero fue una risa helada. ¿Algo de dinero? ¿Cuánto, mamá? Javier sacó la cartera, puso un fajo de billetes sobre la mesa y dijo, como si me estuviera haciendo un favor. 3.000 euros. Cógelos para alquilar un piso y buscar trabajo. Y no me molestes más. Miré aquel fajo de billetes y sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua sucia. Mi padre acababa de morir. El patrimonio que había construido durante toda su vida, y ellos usaban 3.000 euros para comprar mi silencio. No extendí la mano para cogerlo. Solo miré a Javier y dije lentamente, tienes demasiada prisa. Tanta que apenas ha cerrado los ojos tu suegro, y ya estás contando el dinero. Javier golpeó la mesa. Basta ya. He actuado conforme a la ley. El testamento tiene su huella y la firma de un abogado. ¿Piensas demandarme? ¿Con qué? ¿Tienes pruebas? Esa pregunta me hizo recordar la memoria USB que guardaba en mi bolso. Estaba ahí, como un segundo latido. Aún no la había abierto, no sabía qué contenía. Pero confiaba en mi padre. Él nunca me daría un consejo inútil. Me giré hacia Isabel y bajé la voz, tratando de mantener el respeto. Mamá, permíteme una última pregunta. Si la familia política se queda con todo el patrimonio de la familia de la novia y luego la echa a la calle, ¿te parece eso decente? Isabel se quedó paralizada un instante, pero enseguida replicó con dureza. Ser decente, para una mujer, es saber cuál es su lugar. Tu padre decidió a quién dejárselo. Es su derecho. No vengas a darme lecciones de moral. Asentí. Entendido. Entonces, yo también ejerceré mi derecho. No acepto el dinero y no firmo nada. Javier se abalanzó sobre mí. ¿Qué piensas hacer? Gruñó. Cerré la cremallera de la maleta y me erguí. Me voy, pero no porque tenga miedo. Me voy para guardar el luto a mi padre como es debido. Y volveré cuando todo se aclare. Javier soltó una risita burlona. Cuando vuelvas, no quedará nada para ti. Cogí la maleta y me dirigí a la puerta. Isabel se interpuso, señalándome con el dedo. Inés, si sales por esa puerta, no vuelvas nunca más. Te lo advierto. No acepto a una nuera codiciosa. Me detuve y la miré, extrañamente serena. No te preocupes, mamá. No soy codiciosa. Solo quiero justicia. Salí. La puerta se cerró de un portazo a mi espalda. Me quedé en el patio, bajo un cielo que ya se había oscurecido por completo. Sentí un vacío inmenso por un momento. Pero enseguida la imagen de mi padre llenó ese hueco. Seguro que él sabía que este día llegaría. Me había preparado un camino. Llamé a la única persona en la que confiaba en ese momento. Mateo, el mejor amigo de mi padre, que había trabajado con él desde los tiempos difíciles. Cogió el teléfono al instante. Su voz era grave. Inés, hija, me acabo de enterar. ¿Estás bien? Sentí un nudo en la garganta, pero me negué a derrumbarme. Tío Mateo, necesito verte. Yo, no tengo a dónde ir. Mateo guardó silencio unos segundos, y luego dijo con firmeza, ven a mi casa, te espero. Arrastré la maleta hasta la esquina de la calle, bajo la luz mortecina de una farola. Recordé las palabras de Javier, sin mí no sobrevivirás. Apreté mi bolso. Dentro, la memoria USB negra era como un recordatorio de mi padre. Sobrevivirás. Y no solo eso, vivirás como te mereces. Esa noche, en el coche de camino a casa de Mateo, abrí el bolso y saqué la memoria USB. La sostuve en la mano sin conectarla a nada, pero mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que contenía era una puerta que, o bien me salvaría, o bien me empujaría a una guerra sin cuartel. Miré por la ventanilla. La ciudad se alejaba. Sus luces parecían pequeñas brasas a lo lejos.
Me dije a mí misma una frase, no para asustar a nadie, sino para mantenerme en pie. Inés, a partir de ahora. Se acabó la niña que solo sabe llorar. El coche de Mateo se detuvo frente a una modesta casa de una planta, escondida en un callejón tranquilo. La luz del interior ya estaba encendida, como si me hubiera estado esperando. Apenas bajé del coche, Mateo abrió la puerta. Era un hombre delgado pero de espalda recta, con el pelo ya más blanco que negro. Al verme con la maleta, no hizo muchas preguntas. Solo dijo, con voz pausada, «Entra, hija. Fuera hace frío». Solo esa frase bastó para que se me hiciera un nudo en la garganta. Desde que salí del hospital no había llorado, pero al cruzar el umbral de su casa, el familiar olor a té caliente me hizo sentir que, por fin, podía permitirme ser vulnerable. Mateo dejó la maleta en un rincón, me acercó una silla y me sirvió una taza de té. «Bebe. Tu padre, cuando venía, siempre decía que mi té era fácil de beber, que no era amargo». Hablaba con un tono grave y constante. Bajé la cabeza, abrazando la taza con ambas manos. El calor que desprendía me hizo arder los ojos. «Sí, mi padre hablaba mucho de ti». Se sentó frente a mí y me observó durante un largo rato. Su mirada no era de curiosidad, sino la de alguien que ya intuía parte de lo que había ocurrido. «Javier te ha echado de casa, ¿verdad?» Levanté la vista, sin ocultar nada. «Sí». Suspiró, y su mano, apoyada sobre la mesa, tembló ligeramente. «¿Tu padre?» Tenía razón al preocuparse. Aquellas palabras fueron como una aguja que pinchó mi memoria. Abrí el bolso, saqué la memoria USB negra y la puse sobre la mesa. «Tío Mateo. Mi padre me dejó esto. 2 semanas antes de morir. Solo me dijo que la guardara bien, que la usara cuando fuera necesario». Mateo miró la memoria USB y su expresión cambió por completo. No la tocó de inmediato. Solo la observó durante unos segundos antes de cogerla, como si pesara una tonelada. «Si tu padre te dio esto, ¿es que ya lo tenía todo preparado?», dijo en voz baja. «Inés, ¿estás lista para escuchar?» Tragué saliva. «Sí, dímelo. Puedo soportarlo». Mateo se levantó y trajo un viejo ordenador portátil de su habitación. Al conectar la memoria USB, sus manos temblaban un poco. La pantalla se iluminó, mostrando varias carpetas con nombres claros y concisos. Solo con verlos, sentí un escalofrío. La primera carpeta se llamaba Grabaciones. Mateo la abrió y reprodujo el primer archivo. La voz de mi padre, aunque débil, sonó clara. «Mateo, si algún día me pasa algo y mi Inés tiene que abrir estos archivos, significará que no me equivoqué al juzgar a cierta persona». Me llevé una mano a la boca para ahogar un sollozo. Mateo cerró los ojos un momento, luego los abrió y me hizo un gesto para que siguiera escuchando. En las siguientes grabaciones, la voz de mi padre a veces sonaba cansada, otras más lúcida. Relataba cada detalle lentamente, como si temiera olvidar algo. Hablaba de Javier, de las veces que le había preguntado por el patrimonio, por la empresa, por las escrituras de las propiedades, por las acciones. Hablaba incluso de las llamadas telefónicas que Javier hacía creyendo que él dormía, pero que él escuchaba perfectamente. «Ese chico, Javier, no es tan bueno como aparenta. No quiere a Inés como dice. Solo le interesa mi dinero», decía mi padre, con la voz rota. «Yo ya soy viejo, no le tengo miedo. Pero me da miedo que Inés no pueda soportarlo. No sé cuánto tiempo estuve llorando. Solo sé que mis manos temblaban tanto que no podía ni agarrarme a la silla». Mateo apagó el ordenador y me dio un pañuelo. «Tu padre también dejó documentos», dijo. «No solo grabaciones». Abrió la segunda carpeta. Documentos. Dentro había copias de escrituras, contratos y una nota manuscrita escaneada. La caligrafía inclinada de mi padre era tan familiar que me dolió el corazón. «Inés es la única heredera legal. Si aparece otro testamento firmado mientras yo carezca de capacidad para actuar, deberá ser sometido a un peritaje». Se giró hacia mí. «¿Entiendes? El testamento que tiene Javier podría no ser válido». Respiré hondo, sintiendo que por fin sacaba la cabeza del agua. «Pero tiene un abogado, y la huella de mi padre». Mateo asintió. «Sí, pero la ley no solo mira una huella. La persona que firma un testamento debe estar en plenas facultades mentales. Tu padre preparó su historial médico, donde consta claramente que en su fase terminal había perdido la capacidad de discernimiento. Esa es la clave». Me quedé en silencio, invadida por una mezcla de dolor y gratitud. Mi padre, hasta en su último aliento, me había protegido en secreto, sin aspavientos, sin acusar a nadie, simplemente preparándome una salida. «Tío Mateo», dije en voz baja. «Si llevo esto hasta el final, será muy duro. No me da miedo el esfuerzo, solo me da miedo manchar el nombre de mi padre después de muerto».
Mateo me miró con seriedad. Inés, reclamar lo que es justo no es manchar la memoria de nadie. Al contrario, si te quedas callada, permitirás que un sinvergüenza ensucie su nombre. Aquellas palabras me hicieron enderezar la espalda. Recordé la mirada de Javier al arrojarme el testamento, la voz de Isabel diciéndome que supiera cuál era mi lugar. Si me callaba, mi padre quedaría como un anciano engañado en su lecho de muerte, y yo como una hija codiciosa a la que habían echado. No podía aceptarlo. Tío, quiero hacer las cosas bien, pero no de forma imprudente, dije. Mateo asintió. Bien dicho. Lo primero es evitar que Javier malvenda los bienes. Mañana te llevaré a ver a alguien. El abogado Serrano. Es un hombre discreto y muy competente. Tu padre ya me pidió que lo investigara hace un tiempo. Asentí en silencio. De acuerdo. Esa noche dormí en un pequeño sofá-cama en el salón. Soñé con mi padre. Estaba de pie bajo el viejo limonero del patio de nuestra antigua casa. No decía nada, solo me miraba y asentía. Me desperté con la almohada empapada. A la mañana siguiente, justo cuando acababa de lavarme la cara, el teléfono sonó sin parar. Era Javier. Miré la pantalla un momento y contesté. ¿Inés? Su voz ya no sonaba triunfante, sino irritada. ¿Dónde estás? Donde esté no es asunto tuyo. Respondí. ¿Qué quieres? Javier suavizó el tono fingiendo amabilidad. Lo de ayer. Estaba muy alterado. Vuelve a casa. Mi madre también lo ha dicho, no está bien que una mujer ande sola por ahí. Solté una risa. Cambias de tono muy rápido, ¿no? Inés, te lo digo en serio. Bajó aún más la voz. Te daré más dinero. 10.000, 20.000 euros. ¿Cuánto quieres? Cerré los ojos. ¿Crees que me fui por dinero? Javier guardó silencio unos segundos, y luego su voz se volvió venenosa. No me compliques las cosas. El testamento es claro. No tienes nada que hacer. Abrí los ojos, mirando al vacío. ¿Estás seguro? Javier se quedó perplejo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no estés tan seguro de ti mismo, respondí con calma. Será mejor que guardes bien tu dinero. Quizás tengas que devolverlo. Al otro lado, Javier soltó una maldición y colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mis manos no temblaban como había pensado, quizás porque sabía que ya no estaba sola. Por la tarde, Mateo me llevó al despacho del abogado Serrano. Era una oficina pequeña, sin un gran cartel en la puerta. El señor Serrano, un hombre de unos 40 y tantos años, hablaba despacio y tenía una mirada penetrante. Después de escuchar mi historia, solo me hizo una pregunta. ¿Tiene el valor de llegar hasta el final? Este caso no será rápido y la atacarán personalmente. No dudé. Llegaré hasta el final. Por mi padre y por mí. El señor Serrano asintió. Entonces, empecemos solicitando el bloqueo inmediato de todos los bienes. Al salir de su despacho, me detuve en la puerta. El sol de la tarde me daba en la cara, deslumbrante pero cálido. Supe que, a partir de ese momento, ya no era la mujer a la que habían echado en plena noche. Era la mujer que se preparaba para la batalla. Le envié a Javier un único mensaje. Será mejor que busques un abogado más competente. Y apagué el teléfono. El día que el abogado Serrano presentó la solicitud para bloquear los bienes, no fui al juzgado. Me quedé en la pequeña salita de la casa de Mateo, con el teléfono en la mano y la mirada fija en el patio, donde las bugambillas dejaban caer sus pétalos. No esperaba un milagro, solo una señal de que la fe de mi padre no había sido en vano. A mediodía, llamó el señor Serrano. Su voz era tan calmada como siempre, pero pude percibir la firmeza en cada palabra. Inés, el juzgado ha admitido a trámite la solicitud. De momento, han aprobado el bloqueo cautelar de una parte de las cuentas a nombre de Javier, a la espera de verificar la legalidad del testamento. Cerré los ojos y solté el aire muy despacio. No sentí alegría, sino el alivio de pisar tierra firme después de días flotando a la deriva. Gracias, señor Serrano, dije en voz baja. Mateo, que estaba a mi lado, lo oyó todo. Asintió, con la voz grave. Eso significa que ya no puede hacer y deshacer a su antojo. Supe que tenía razón, pero también supe que esto era solo el principio. Javier no era de los que se rinden fácilmente. Reaccionaría, y lo haría con fuerza. Y así fue. Esa misma tarde, mientras volvía del despacho del abogado, el teléfono sonó sin parar. Esta vez no era Javier, sino mi suegra, Isabel. Miré la pantalla. Dudé unos segundos, pero contesté. Había palabras que necesitaban ser dichas. ¿Inés? La voz de Isabel era puro veneno, sin rastro de la falsa dulzura de antes. ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué han bloqueado las cuentas de Javier? Me apoyé en el respaldo de la silla, con la voz tranquila. Mamá, solo he seguido el consejo de mi abogado. ¿Abogado? ¿Qué abogado? Gritó. ¿Quieres destrozar esta familia? Tu padre se ha muerto.
¿Y ahora quieres arrastrar a la familia de tu marido por el fango? Al oír eso, sentí una punzada, pero no dejé que las emociones me arrastraran. Mamá, precisamente porque mi padre ha muerto no puedo quedarme callada. ¿Y si te callaras qué? Alzó la voz. Si te callaras, al menos te quedaría una puerta abierta. Pero ahora que has montado este escándalo, ¿crees que vas a ganar? ¿Tú sola, una mujer, contra toda nuestra familia? Sonreí levemente. Mamá, no estoy luchando contra nadie. Solo reclamo lo que le pertenecía a mi padre. Isabel guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Era más lento, más pesado. Inés, te lo digo en serio. Retira la denuncia. Le diré a Javier que te dé una parte. Una mujer con algo de dinero en el bolsillo ya tiene suficiente. ¿Para qué quieres más? Cerré los ojos. En mi mente apareció la imagen de mi padre en la cama del hospital, su mano temblorosa, sin fuerzas ni para apretar la mía. Abrí los ojos y pronuncié cada palabra con claridad. Mamá, mi padre no me crió para que viviera de las limosnas de nadie. Si de verdad me tienes algún aprecio, no vuelvas a pedirme algo así. Isabel resopló. Eres una desagradecida. Puede ser, respondí. Pero sé lo que estoy haciendo. Colgué. Mis manos no temblaban. Qué extraño. Quizás porque en mi corazón, la línea divisoria ya estaba clara. Desde ese momento, para ellos, yo ya no era su nuera. Era el enemigo. Esa noche, Mateo me trajo un fajo de papeles. Inés, acabo de pasar por la empresa de tu padre. Hablé con algunos de los antiguos. Están muy preocupados. Dicen que Javier lleva días entrando, gritando y despidiendo a gente sin motivo. Sentí que el corazón se me encogía. Esa empresa era la vida entera de mi padre. Recordé las tardes en que, al salir del colegio, me llevaba con él a la oficina. Me compraba un batido y me decía, «Espera aquí un ratito, cariño». El olor a papel, a café, el sonido de los teclados, todo eso era mi infancia. «Tío Mateo», pregunté, «¿mi padre dejó algo relacionado con la empresa?» Mateo asintió. «Sí, en la memoria USB hay una nota aparte. Tu padre me pidió que la guardara, pero que si las cosas se ponían feas, te la diera a ti». Sacó un sobre viejo del bolsillo de su chaqueta. El papel estaba amarillento. Lo abrí. Dentro había la copia compulsada de una transferencia de acciones, fechada hacía más de un año. La persona que recibía las acciones era Inés. Me quedé helada. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Mateo me miró con emoción. Tu padre te transfirió en secreto una parte de las acciones hace mucho tiempo. Dijo que era para que tuvieras algo con lo que defenderte, pero me pidió que solo te lo diera si te veían acorralada. Sostenía el papel con manos temblorosas. Resulta que mi padre ya había visto el camino que yo recorrería hoy. No dijo nada, no se quejó. Solo lo preparó todo en silencio. Sentí una mezcla de gratitud y dolor. Ojalá hubiera sido más lista. Ojalá no hubiera confiado tan ciegamente. Inés, dijo Mateo pausadamente, ahora no solo eres una heredera que reclama su patrimonio, eres una accionista legal. Tienes derecho a hablar. Asentí. Tío, ayúdame a hablar con la gente de la empresa. Puso una mano en mi hombro. Iré contigo. 2 días después, entré en la empresa de mi padre por primera vez desde su muerte. Ya no era la hija del jefe, protegida y mimada. Tampoco era aún la vencedora. Entraba como una heredera cuya legitimidad estaba en duda. Los empleados me miraban con una mezcla de recelo y compasión. Javier no estaba. Me dijeron que andaba como loco intentando desbloquear las cuentas. Seguramente no se esperaba que todo se moviera tan rápido. Me detuve frente a la pequeña sala de reuniones donde mi padre solía sentarse. Respiré hondo. En mi cabeza resonaba su voz. No tengas miedo. Cuando tienes razón, no hace falta gritar. La reunión no fue larga. No hablé mucho. Simplemente expuse mis derechos, presenté los documentos y dije una única frase desde el fondo de mi corazón. No he venido a pelear. Solo quiero que esta empresa no se convierta en algo que mi padre no querría ver. Algunos bajaron la cabeza. Otros tenían los ojos enrojecidos. Sabía que no todos estaban de mi parte, pero al menos ya me miraban de otra manera. Esa misma tarde, al volver a casa de Mateo, el teléfono volvió a sonar. Esta vez sí era Javier. Miré el número, dudé, y contesté. ¿Inés? Su voz sonaba ronca. Eres muy lista. No respondí. ¿Crees que con esto me vas a asustar? Soltó una risa amarga. Te lo advierto, no pienso rendirme. Si intentas hundirme, te arrastraré conmigo. Dije con calma. Inténtalo. Al otro lado, Javier guardó un largo silencio. Luego, dijo lentamente.
arrastrando cada palabra. Te estás convirtiendo en la enemiga de toda mi familia. Sonreí para mis adentros. Javier, desde el momento en que me arrojaste ese testamento a la cara, tú y yo ya no éramos familia. Colgué. Fuera. El cielo se oscurecía. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo las luces se encendían en las casas vecinas. Sabía que esta guerra sería larga, pero también sabía que había dado los primeros pasos sin caerme. Le susurré, como si hablara con mi padre. No voy a rendirme, papá. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo completamente nuevo. Ya no era la nuera silenciosa que caminaba a la sombra de su marido, ni la hija que dependía de su padre. Me levantaba temprano, tomaba un té con Mateo, repasaba cada uno de los documentos que me enviaba el abogado Serrano y luego salía de casa. Cada paso tenía un propósito. Cada decisión requería una cuidadosa reflexión. Sabía que Javier aprovecharía el más mínimo error. Una mañana, recibí una llamada de un número desconocido. La voz de un hombre al otro lado sonaba cautelosa pero respetuosa. ¿Hablo con la señora Inés? Soy Daniel, el jefe de contabilidad de la empresa del señor Arturo. Me detuve un momento. Sí, soy yo. Dime, señora, ¿podríamos vernos? Hay algunas cosas que me gustaría contarle. Creo que debería saberlas. Quedé con Daniel en una pequeña cafetería cerca de la empresa. Cuando llegué, él ya estaba allí, con el rostro visiblemente tenso. Miró a su alrededor antes de inclinarse para saludarme. Disculpe que la moleste en estos momentos, dijo. Pero no estoy tranquilo. No te preocupes. Dime qué ocurre, respondí con voz suave. Daniel respiró hondo. Desde que falleció el señor Arturo, el señor Javier ha ordenado al departamento de contabilidad que libere varios pagos muy extraños. Algunos no siguen el procedimiento, otros son urgentes y no tienen documentación que los respalde. Cuando le pregunté, se enfadó mucho. Apreté las manos debajo de la mesa. ¿Guardaste copias de las facturas? Daniel asintió. Sí, no me atreví a hacerlo a ciegas. Sé que esta empresa es el trabajo de toda la vida del señor Arturo, y no quiero que me acusen de nada en el futuro. Lo miré durante un largo rato y asentí. Has hecho lo correcto, te lo agradezco. Cuando Daniel me entregó las copias de los documentos, mi corazón se aceleró. Las cifras, las fechas, todo apuntaba a una sola cosa. Javier estaba intentando vaciar la empresa a toda prisa antes de que se lo impidieran. No solo era codicioso, también estaba asustado. Esa misma tarde, llevé toda la documentación al despacho del abogado Serrano. Él la revisó con sumo cuidado, frunciendo el ceño de vez en cuando. Luego levantó la vista. Inés, estos documentos son cruciales, dijo. Demuestran que Javier tiene intención de ocultar bienes y que está incumpliendo sus deberes como administrador. Si es necesario, podemos solicitar al juzgado que amplíe el bloqueo de bienes. Asentí. Haga lo que la ley dicte. No necesito ir rápido, solo sobre seguro. Al salir del despacho, me detuve en el umbral, mirando el cielo gris del atardecer. De repente, me di cuenta de que ya no sentía el pánico de antes. Estaba preocupada, cansada, pero ya no tenía miedo. Quizás porque había aceptado la verdad. La persona en la que una vez confié me había traicionado, y ya no podía volver a mi antigua ingenuidad. Esa noche, Isabel apareció por sorpresa en casa de Mateo. Oí el ruido de un coche fuera. Me asomé y la vi de pie en la acera, con aspecto agotado pero con la misma mirada afilada de siempre. Mateo me miró y preguntó en voz baja. ¿Quieres verla? Asentí. Sí. Isabel entró y se sentó sin ceremonias. Inés, no he venido a discutir. Le serví una taza de té y la puse delante de ella. Beba un poco, mamá. Miró la taza y luego a mí. Has cambiado mucho. Las circunstancias me han obligado, respondí. Suspiró, bajando la voz. Inés, quiero que seas sincera. ¿Hasta dónde piensas llegar? Guardé silencio unos segundos. Hasta que se sepa la verdad. ¿Has pensado en Javier? Al fin y al cabo, sigue siendo tu marido. La miré directamente. Mamá, cuando él me echó de casa, justo después de morir mi padre, ¿pensaste tú en mí? Isabel apretó los labios. Un silencio tenso y pesado cayó sobre nosotros. Luego dijo, con una voz que ya no sonaba tan dura. Yo no esperaba que hiciera algo así. Pero sigo estando de su parte. Lo sé, dije en voz baja, sin reproche, solo constatando un hecho. Isabel bajó la cabeza. Javier es mi hijo, asentí. Lo entiendo, pero mi padre también era mi padre, y no puedo permitir que nadie se aproveche de él. Se quedó sentada un largo rato. Luego se levantó. No voy a detenerte. Dicho esto, se dio la vuelta y salió por la puerta con paso lento.
Al verla marcharse no sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. Hay relaciones que, una vez rotas, no tienen arreglo. Después de ese día, Javier comenzó su contraataque. A su manera, empezaron a circular rumores sobre mí. Decían que era una mujer ambiciosa, que me estaba aprovechando de la muerte de mi padre para quedarme con su dinero, que estaba siendo manipulada por gente de fuera. Algunos me llamaban directamente para preguntarme, otros cuchicheaban a mis espaldas. Estaba agotada, pero no me defendí. El abogado Serrano me lo había advertido. No entres en discusiones. Deja que los documentos hablen por ti. Una tarde, mientras estaba en la empresa, apareció Javier. Entró en la sala de reuniones sin avisar. Los empleados se miraron unos a otros, nadie se atrevió a decir nada. Inés, dijo, con voz baja pero cortante. Tenemos que hablar. A solas. Lo miré con calma. Podemos hablar aquí. Javier sonrió con desdén. ¿Quieres dejarme en ridículo delante de los empleados? Tus actos son tu responsabilidad, respondí. Se acercó y bajó la voz. Déjalo ya. Firmaré un acuerdo. Te daré una parte de la empresa. Lo observé durante un largo rato. Ese rostro, al que una vez amé y en el que confié, ahora me resultaba completamente extraño. ¿Crees que hago todo esto por un trozo del pastel? ¿Y por qué si no? Gruñó. Negué con la cabeza. No. Lo hago porque le faltaste el respeto a mi padre y me lo faltaste a mí. Javier soltó una carcajada agria. Inés, ¿y si ganas? ¿Qué? ¿Serás feliz? Esa pregunta me dejó sin aliento por un segundo. Luego respondí lentamente. No sé lo que me depara el futuro, pero al menos no agacharé la cabeza ante una injusticia. Javier me miró, con un destello de ira en los ojos. ¿Te arrepentirás? Puede ser, dije. Pero no por lo que estoy haciendo hoy. Se dio la vuelta y se marchó. La sala de reuniones quedó en un silencio sepulcral. Me dejé caer en una silla, sintiéndome completamente exhausta. Pero en el fondo de ese cansancio, había nacido una nueva firmeza. Ya no evitaba la confrontación. Había encontrado mi lugar. Esa misma noche recibí un mensaje del abogado Serrano. Inés, el juzgado ha aceptado ampliar el bloqueo. Javier está cada vez más acorralado. Leí el mensaje una y otra vez. Luego levanté la vista al cielo nocturno. Le susurré a mi padre. Estoy haciendo lo correcto, ¿verdad, papá? Una suave brisa entró por la ventana. Sabía que esta guerra aún no había terminado, pero también sabía que a Javier ya no le quedaban muchas salidas. Cada paso que él retrocedía era un paso que la verdad avanzaba. Los días siguientes transcurrieron en un estado que ni yo misma sabía cómo definir. Ya no era pánico, pero tampoco era paz. Era como estar en medio de una corriente rápida. Si te soltabas, te arrastraba. Si te aferrabas, te dolía hasta el último músculo. Entendí que estaba en la parte más difícil, porque Javier había sido acorralado, y la gente, cuando se ve sin salida, suele perder todos los límites. Una mañana, estaba en el salón de Mateo revisando mi agenda cuando él dejó una taza de té frente a mí, con voz lenta pero grave. Inés, esta mañana he visto a unos viejos conocidos. Dicen que Javier está buscando dinero rápido, con prestamistas. Levanté la vista. ¿Prestamistas? Mateo asintió. Sí, al parecer necesita varios miles de euros de golpe, a un interés altísimo. Necesita dinero urgente. Guardé silencio. No me sorprendió. Con las cuentas bloqueadas y la empresa intervenida, las amistades que se habían aferrado al dinero de Javier se esfumarían rápidamente. Los prestamistas eran el último recurso de un hombre desesperado. ¿Crees que hará alguna locura? Pregunté. Mateo me miró con seriedad. Lo que más me preocupa es que intente presionarte a ti. Justo cuando terminó la frase, mi teléfono vibró, como si tuviera un presentimiento. Vi el nombre de Javier en la pantalla. No contesté de inmediato. Respiré hondo y luego acepté la llamada. ¿Inés? La voz de Javier era ronca, sin rastro de arrogancia. Sal a verme un momento. Estoy ocupada, respondí secamente. Te lo ruego, suplicó, con un tono tan bajo que casi no lo reconocí. No puedo hablar de esto por teléfono. Miré a Mateo. Él negó con la cabeza muy levemente advirtiéndome que tuviera cuidado. Reflexioné unos segundos y dije, si nos vemos, que sea en la cafetería frente al juzgado. A plena luz del día. Javier guardó silencio y luego aceptó a regañadientes. De acuerdo. Colgué. No sentía miedo, pero sí cautela. Sabía que este encuentro no era para reconciliarse, sino una nueva jugada en su partida. La cafetería estaba en una calle concurrida. Llegué primero y elegí una mesa cerca de la ventana. Cuando Javier entró, apenas lo reconocí. Llevaba la camisa arrugada, tenía ojeras profundas y la barba de varios días.
El hombre que una vez entró con aire de suficiencia en una sala de reuniones parecía haber envejecido 10 años. Se sentó frente a mí, mirándome fijamente. ¿Realmente has cambiado? No respondí. Esperé a que continuara. Javier soltó una risa seca y vacía. He perdido. Lo admito. Sus palabras no me produjeron el alivio que había imaginado. Solo sentí un profundo cansancio. ¿Qué quieres decirme? Javier bajó la cabeza, entrelazando las manos. Inés. Sé que me equivoqué, pero sabes que si esto continúa, sufriremos todos. Mi madre no lo soportará. Al mencionar a su madre, mi corazón dio un vuelco, pero no dejé que la emoción me dominara. ¿Piensas usar a tu madre para convencerme? Javier levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Solo digo la verdad. Mi madre lleva días sin dormir, repitiendo que todo es culpa suya. Guardé silencio. Recordé la espalda encorvada de Isabel el día que fue a casa de Mateo. Dura por fuera, pero envejecida por dentro. Inés, continuó Javier, con urgencia, lo firmaré todo. Te devolveré la empresa. Solo te pido que retires la denuncia penal. Dame una oportunidad para empezar de nuevo. Sus palabras me oprimieron el pecho. Lo miré durante un largo rato. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Lo sé, dijo Javier. Pero ya no tengo nada que perder. Apoyé las manos sobre la mesa, con voz lenta pero firme. Javier, si aquel día no me hubieras echado de casa, no me hubieras humillado, no hubieras tratado a mi padre como una pieza de ajedrez, quizás hoy me ablandaría. Javier cerró los ojos, como si le hubiera dado un golpe. Lo siento. Lo siento no borra lo que hiciste, continué. Pero no soy de las que disfrutan acorralando a la gente hasta el final. Javier abrió los ojos, llenos de esperanza. ¿Entonces aceptas? Lo consideraré, respondí. Pero no por ti, sino porque mi padre no querría ver a su hija convertida en una vengadora. Javier inclinó la cabeza, muy bajo. Gracias. Me levanté. Vete a casa. Dejemos que los abogados hablen entre ellos. Salí de la cafetería con el corazón apesadumbrado. No me alegraba ver a Javier hundido, solo sentía un agotamiento muy profundo. Hay matrimonios que no terminan con una separación, sino con el derrumbe total de la confianza. Esa noche, fui a visitar a Isabel. No avisé. Cuando entré, estaba sola en el salón. Con la luz encendida, parecía aún más frágil. Al verme, se quedó paralizada. Inés, su voz temblaba. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Hice una reverencia. He venido a verla, mamá. Me miró, y las lágrimas cayeron de repente. Nunca pensé que llegaría este día. Me senté frente a ella. Yo tampoco. Me tomó la mano. Estaba fría y delgada. Inés, perdóname. No te defendí. Era la primera vez que la oía decir eso. No retiré mi mano. Mamá, lo pasado, pasado está. ¿Y Javier? Su voz se quebró. Te ha hecho mucho daño. Él eligió su camino, dije en voz baja. Nadie lo obligó. Lloró durante mucho rato. Me quedé a su lado en silencio, sin consolarla, solo dejando que llorara. Hay lágrimas que necesitan salir para que una persona pueda volver a levantarse. Antes de irme, Isabel dijo en un susurro, Inés, pase lo que pase, siempre serás mi nuera. La miré, con el corazón encogido. Mamá, hay relaciones que ya no tienen nombre, pero aún conservan un significado. De camino a casa, recibí un mensaje del abogado Serrano. Inés, si aceptas negociar, podemos reconducir el caso a la vía civil y reducir la gravedad de los cargos penales. Pero necesitamos una decisión pronto. Miré la pantalla durante un largo rato. En mi mente estaban la imagen de mi padre, la mirada de Mateo, las lágrimas de Isabel y el rostro demacrado de Javier. Entendí que mi decisión no solo me afectaría a mí, sino a muchas personas. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando las luces lejanas, preguntándome qué clase de persona quería ser después de todo esto. No una vencedora, sino alguien que no se avergonzara al mirar atrás. Le respondí al abogado Serrano. Necesito más tiempo para pensarlo. El viento nocturno soplaba suavemente. Le susurré a mi padre. Papá, no soy débil, pero tampoco quiero volverme una persona cruel. La batalla llegaba a su fin, y sabía que la elección que estaba a punto de tomar definiría el resto de mi vida. Esa noche transcurrió muy despacio. No dormí. Tampoco lloré. Me quedé sentada junto a la ventana, observando cómo la luz de las farolas dibujaba sombras en la pared de enfrente, que se encendían y apagaban con cada coche que pasaba. En mi cabeza ya no resonaban preguntas sobre ganancias o pérdidas, sino una mucho más difícil. Si mañana elijo perdonar, ¿estaré traicionando a mi padre? Y si elijo llegar hasta el final, ¿no me estaré convirtiendo en alguien que yo misma despreciaría?
A la mañana siguiente, cuando apenas había conseguido cerrar los ojos, oí a Mateo llamar suavemente a la puerta. Me trajo un tazón de caldo caliente. Come un poco, hija. Has adelgazado mucho estos días. Acepté el tazón, sonriendo. Estoy bien, tío. Se sentó frente a mí, pensativo, y al cabo de un rato dijo: Inés, no voy a decirte qué debes decidir, pero quiero que recuerdes una cosa. Tu padre vivió toda su vida siendo un hombre recto. Odiaba a quienes usaban los sentimientos como excusa para justificar sus errores. Sus palabras hicieron que dejara la cuchara. Lo miré. ¿Qué crees que querría que hiciera? Mateo negó con la cabeza. Nadie puede saberlo con certeza, pero estoy seguro de que querría que vivieras con dignidad. Sin rencor, pero sin tragar humillaciones. Después de que se fuera, volví a conectar la memoria USB. Ya no busqué documentos legales. Abrí la última carpeta, la que se llamaba Para Inés. Dentro solo había un breve archivo de audio. La voz de mi padre sonó, lenta y cansada, pero muy clara. Inés, hija, si estás escuchando esto, es que yo ya no estoy. No espero que te vengues de nadie, pero sí espero que no pases por alto una injusticia solo por compadecerte de otros. Perdonar es cosa del corazón, pero distinguir el bien del mal es cosa de principios. Elige tú misma, siempre y cuando, al final del día, no tengas que agachar la cabeza ante tu propio reflejo. Escuché la grabación y me quedé inmóvil durante un largo rato. Mi padre no me había dado una respuesta. Me había entregado la libertad de elegir y la responsabilidad que ello conllevaba. A mediodía, el abogado Serrano vino a verme, puso un dossier sobre la mesa y con voz seria dijo: Inés, el equipo de Javier ha enviado una propuesta formal de acuerdo. Acepta devolver la totalidad de las acciones y el control de la empresa, así como restituir el dinero que retiró fraudulentamente. A cambio, pide que retires la solicitud de procesamiento penal. Miré el dossier sin abrirlo. ¿Y si no acepto? El señor Serrano fue directo. El caso seguirá adelante. Es muy probable que Javier acabe en prisión. Asentí. Permítame una pregunta. Si acepto el acuerdo, ¿estoy haciendo algo ilegal? No, negó con la cabeza. La ley lo permite. La única cuestión es si usted lo acepta. Respiré hondo. Deme hasta esta tarde. El señor Serrano se levantó. Espero su llamada. Esa tarde recibí una llamada de Daniel, el contable. Señora Inés, he oído que el señor Javier está negociando. En la empresa todos están preocupados. No por él, sino por el futuro de la compañía. Entendí lo que quería decir. No te preocupes, Daniel, le dije suavemente. No dejaré que esta empresa se hunda. Después de colgar, fui sola al cementerio donde descansaba mi padre. El cielo estaba nublado y soplaba un viento frío. Me detuve frente a su tumba, dejé un ramo de margaritas blancas y me senté a su lado durante un largo rato. Papá, le susurré, estoy a punto de decidir. No sé qué es lo correcto. Solo sé que no quiero que te engañen, pero tampoco quiero vivir el resto de mi vida con este rencor. Recordé las tardes en que, mientras tomaba té, solía decir que una persona fuerte no es la que gana todas las batallas, sino la que sabe cuándo detenerse. Entonces no le di importancia. Ahora entendía lo difícil que era aplicar esa lección. Cuando volví a casa de Mateo, ya casi era de noche. El teléfono sonó. Era Isabel. Dudé un instante y contesté. ¿Inés? Su voz sonaba completamente ronca. Javier, se ha desmayado en la pensión donde se aloja. Lo han llevado al hospital. Apreté el teléfono. ¿Qué dicen los médicos? Agotamiento y falta de sueño. Suspiró. Inés, no me atrevo a pedirte nada grande. Solo te pido que, si puedes, le des una oportunidad para recapacitar. Guardé un largo silencio. Mamá, no puedo prometerle nada, pero no haré nada que vaya en contra de mi conciencia. Colgué, con el corazón encogido. Ya no sentía amor por Javier, pero tampoco quería ver a una persona llevada al límite por un error que yo tenía el poder de detener. Llamé al abogado Serrano. Señor Serrano, acepto negociar. Al otro lado guardó silencio un segundo, y luego preguntó. ¿Está segura? Segura. Pero con condiciones. Diga. Todo debe ser transparente. Javier debe pedir disculpas públicamente a la empresa, devolver hasta el último céntimo y firmar un compromiso de no interferir nunca más en ninguna actividad. No quiero que esta enemistad se alargue. El señor Serrano respondió escuetamente. Me encargaré de todo. El día de la firma del acuerdo, volví a ver a Javier en una sala de reuniones del despacho de abogados. Había adelgazado notablemente. Tenía la mirada cansada, y no quedaba ni un ápice de su antigua arrogancia. Al verme, se levantó,
e inclinó la cabeza muy bajo. Inés, lo siento. Lo miré sin responder de inmediato. Firma, le dije. Firmó a toda prisa, como si temiera que cambiara de opinión. Cuando terminó, levantó la vista, con la voz temblorosa. Gracias, por darme una oportunidad. Lo miré directamente. No es por ti. Es por mi padre, y porque no quiero convertirme en una persona amargada. Javier volvió a inclinar la cabeza. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Cuando todo terminó, volví a la empresa. Esta vez, no me recibieron las miradas recelosas de antes, sino un silencio expectante. Me presenté ante todos los empleados y dije unas pocas palabras. No estoy aquí para presumir ni para culpar a nadie, solo diré una cosa. Esta empresa seguirá funcionando con transparencia y con respeto a la ley. Quien trabaje bien, se quedará. Quien actúe mal, no tendrá una segunda oportunidad. Nadie aplaudió, pero vi alivio en muchas miradas. Esa noche, volví a casa de Mateo y preparé una cena sencilla. Él me miró con una sonrisa bondadosa. Has elegido el camino difícil, pero es el camino limpio. Asentí. No sé qué pasará en el futuro, pero siento el corazón más en paz. Esa noche, dormí profundamente. En mis sueños vi a mi padre a lo lejos, de pie bajo el mismo árbol de siempre. Me miraba, asentía, y aunque no decía nada, su sonrisa era muy clara. Al despertar, supe que la peor parte de la tormenta había pasado, pero mi viaje no había hecho más que empezar. Aún tenía que aprender a vivir una nueva vida, sin depender de nadie y sin odiar a nadie.